Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta noche por tu presencia con cada uno de nosotros. Gracias por lo que tú haces. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu respaldo. La palabra siempre va a correr. Las tinieblas son las que tienen que retroceder. Gracias porque tú haces todas las cosas de una manera perfecta y has puesto en los corazones de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, recibir tu palabra por esta plataforma. Gracias, Padre, por las posibilidades que nos das, Señor, de poder buscar de tu presencia. Gracias por el privilegio que nos das de poder conocernos, conectarnos, conversar, de poder estar en coinonía los unos con los otros. Te alabamos, Señor, en esta noche, que tu palabra corra, que tu palabra nos bendiga, nos edifique, Señor, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les recuerdo, hermano y hermana, que este mensaje también está siendo interpretado en el lenguaje lesco, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a buscar, lo que vamos a hacer es esto. Yo voy a dejar a Francis con la pantallita más grande. Lo que pasa es que no la veo. ¿Perdón? Vamos a esperar nada más conectar a Francis, porque como ella es la que hace la interpretación, hay una hermana de la comunidad sorda que se va a conectar con nosotros en esta noche. Entonces, de una vez también estamos haciendo los ajustes. Ok, nada más es entrar al link y ya estás adentro. Bien. Manipuladores e intimidadores de iglesias. Ha costado que le entremos a este tema el miércoles por un tema de electricidad, hoy con el tema Zoom, pero bueno, vamos a hablar de ese tema en esta noche, principalmente, hermano y hermana, en una época en que abunda las manifestaciones espirituales increíblemente. Y en esa época en que hay tantas manifestaciones que están abundando, se requiere que haya en la iglesia la capacidad de determinar el origen de esos fenómenos y reconocer de dónde es que proceden. Hoy más que nunca, hermano y hermana, tenemos que pesar los espíritus. ¿Vienen de Dios? ¿No viene de Dios? ¿Cuáles son los verdaderos motivos que hay detrás de una persona? Cuando una persona le dice a usted, el Señor me dijo, el Señor me habló, escuché una vocecita, viera que me soñé con tal cosa, viera que alguien me dijo tal cosa u otra, hermano y hermana, cómo poder discernir efectivamente la actividad del Espíritu Santo. ¿Es de Dios o no es de Dios? Porque, hermano y hermana, si no es de Dios, entonces es del diablo. ¿Cómo poder entonces discernir? Personalmente, yo le voy a decir algo, y tal vez usted no esté de acuerdo conmigo, pero yo soy una persona escéptica. Yo no me trago así como muy fácil cuando alguien me diga, viera que Dios me dijo, viera que siento en mi corazón, viera que me soñé. Personalmente, y lo digo con mucho respeto, yo, los años de experiencia, tal vez la pastora Alicia me da razón, la experiencia le dice a uno que uno topa con muchísimas personas, ¿verdad? Y con diferentes intenciones y motivaciones que a uno ya no es cualquiera como el que puede engañarlo o el que puede engatusarlo. Ahora, yo pienso, y a mí la Biblia me lo dice, que es mejor ser escéptico antes de ser crédulo. Es mejor cuestionar si algo, hermano y hermana, que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios, si tenemos algo que aprender, es a cuestionar, a cuestionar. Alguien decía que una persona escéptica no es el que desconfía de todo. Una persona escéptica no desconfía de todo, sino es aquella persona que mira atentamente. Es una persona que está oliendo, preguntando,
El apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, el apóstol Juan nos dice: queridos amigos y hermano y hermana, esta palabra es para usted y para mí. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. No crean nada por el simple hecho de que les digan que es un mensaje de Dios. Pónganlos a prueba a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no es de Dios. Hermano y hermana, la Biblia lo está diciendo. Es mejor mirar atentamente, es mejor cuestionarse, es mejor hacer un alto y no tragarse todo de un solo, sin antes hacer y cumplir la recomendación del apóstol Juan. No se crean nada por el simple hecho de que les digan que es un mensaje de Dios. Pónganlos a prueba. Y de eso es de lo que quiero que hablemos en esta noche, porque a mí me llegan muchísimas personas a consultarme, me escriben al WhatsApp, me consultan y me dicen: hermano, viera que me llegó ese video. Están construyendo un templo grandísimo allá en Abu Dhabi, en el desierto, en el Sahara, para abrigar todas las religiones. Eso es el anticristo, tal vez. O hermano, viera que vea esas fotos. Son unas estatuas que están colocadas en las Naciones Unidas y es la bestia y el falso profeta. Hay mucha cosa, hermano y hermana, que está circulando en las redes. Hay mucha cosa que, lejos de bendecirnos, lo que está produciendo es confusión en los hermanos y hermanas. Hay mucha confusión. El enemigo está utilizando el elemento de la confusión para que nosotros nos vayamos resbalados. Por eso, cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, Hechos 17, 11 dice: en Berea, los judíos que vivían en esa ciudad tenían una mentalidad más abierta que los judíos de Tesalónica y estuvieron dispuestos a escuchar con mucho interés el mensaje de Pablo y Silas acerca de Jesús. Pero vean lo que dice el versículo 11 al final. Día tras día estudiaban la Biblia para comprobar si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Hermano y hermana, ¿cómo se prueban los espíritus? La única manera de probar los espíritus es estudiar la Biblia. No hay otra manera de que cada cosa que usted escuche, que alguien le contó un sueño, que alguien le comentó a usted de una vocecita que escuchó, o de una palabra que vio una nube y en la nube vio que se le formó un mensaje divino. Entonces, si eso que esa persona te está contando, te está diciendo, no está afirmado o reafirmado en las Sagradas Escrituras, hermano y hermana, y ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a activar las alertas. Los hermanos de Berea eran muy solícitos, los hermanos de Berea eran muy nobles, muy amables, muy deseosos de escuchar a Pablo y a Silas, pero yo también. Yo voy a una iglesia a escuchar el mensaje. El próximo domingo, si Dios me da el privilegio, voy detenidamente a escuchar el mensaje de la pastora Alicia y yo le escucharé atentamente ese mensaje que ella trae, y no necesariamente porque sea la pastora Alicia la que trae el mensaje, yo voy a tragarme todo lo que la pastora diga. Les he dicho a ustedes en incontables ocasiones, no se traguen todo lo que yo diga solo porque yo lo digo. Pésenlo contra las escrituras. Aún más, al final de este mensaje les voy a enviar al blog el bosquejo del mensaje de hoy, porque aparecen los textos y los comentarios de lo que estamos esgrimiendo. Entonces hay que hacer como los hermanos de Berea. Hermano y hermana, hoy más que nunca tenemos que pedirle a Dios discernimiento. ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Viene del cielo o no viene del cielo? ¿Cómo es el asunto? Jesús decía en Mateo capítulo 24, en el versículo 11, muchos falsos profetas se van a levantar y engañarán a muchas personas.
Pastor Alicia, dígame una cosa, en Argentina hay falsos profetas, Amén, sí, hay también falsos hay. pastores. Sí, Dígame si en Argentina hay charlatanes que sí, andan bastante. tratando de vivir a costa de los demás. Bueno, Sí, si sucede en Argentina y sucede aquí en Costa Rica, hermano y hermana, está sucediendo en todo el mundo. Entonces Jesús ya lo había dicho. Recuerde que en guerra avisada no muere soldado. En guerra avisada hay que tener los radares alerta. Jesús decía, muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchas personas. Entonces, no quiere decir que esos hombres van a hablar y simplemente va a quedar en nada sus mensajes. Lo peligroso que nos dice Jesús es que muchos lo van a creer. Ahora, nosotros no deberíamos preocuparnos por el aumento de las mentiras conforme vayamos acercándonos a la segunda venida, porque Jesús ya lo había dicho. Pero lo que sí tenemos que hacer, amado hermano y hermana, es estar ocupados identificando a muchos que andan engañando a muchos. Eso es en lo que usted y yo tenemos que estar muy pendientes y muy alertas. Muchos cristianos van a ser engañados. Muchos cristianos pueden ser engañados. Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 23 al 25 decía, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros. ¿Para qué? Dice Jesús, para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren, dice Jesús, que les advierto esto de antemano. Jesús lo está diciendo, yo se los advertí. Julieta, yo te lo advertí. Doris, yo te lo advertí. Karin, yo te lo advertí. No me puedes decir que te tomó de imprevisto, desprevenida. El mismo apóstol Pablo, en la primera carta a el joven pastor Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Pablo decía, el Espíritu Santo dice que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Les harán caso a espíritus que mienten y seguirán haciendo enseñanzas de demonios, seguirán enseñanzas de demonios. Ahora, hermano y hermana, yo le voy a hacer a usted una pregunta. ¿Es posible apartarse de la fe? Pastor Alicia, ¿es posible apartarse de la fe? Jesús sí, mismo lo está diciendo. Jesús está diciendo que muchos se van a levantar a engañar a otros y que muy probablemente muchos que estuvieron con nosotros en la iglesia, que evangelizaron con gloria a Dios. nosotros, que abrieron Amén. campos, que estuvieron Así ahí es. a brazo partido, trabajando en la obra, cantantes en la iglesia, pastores, muchos Sí, van a ser engañados. Claro que sí. Y vea que Pablo se lo está diciendo a Timoteo, les van a hacer caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas, dice Jesús, de demonios. Vea que Jesús clasifica de dónde es que vienen estas enseñanzas torcidas. Ahora, ¿es posible apartarse de la fe? Sí, claro que sí. Pablo lo está afirmando. Jesús estaba muy preocupado en Mateo 24. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los que una vez estuvieron con nosotros ya hoy no están con nosotros? ¿Por qué muchas personas que usted vio en su iglesia ya hoy no están? Muchas iglesias se correcto. convierten como lugares de paso. La gente llega, la gente se va, la gente llega. Hay gente que es firme en su convicción y se queda con nosotros. Pero la pregunta que nos hacemos en esta noche es, ¿por qué muchos de los que estuvieron a nuestro lado ya no están? Hermano y hermana, conozco cantidad de personas, conozco prospectos de hombres y mujeres que pudieron haber sido pastores, que pudieron haber sido grandes evangelistas, que estuvieron con nosotros y lastimosamente hoy están en el mundo. Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 19, dice, aunque salieron de entre nosotros, en realidad nunca fueron
de nosotros. Vean qué importante lo que Juan está diciendo. Aunque venían a la iglesia y ya no vienen, en realidad nunca fueron de nosotros. Entonces, yo logro entender a Juan cuando me dice que muchas personas que tenemos en la iglesia aparentan pertenecer a la congregación, pero hermano y hermana, están fuera de la congregación, porque dice Juan que si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Entonces, aquellos que se fueron es porque nunca pertenecieron al pueblo del Señor. Lo está diciendo el apóstol Juan. Y termina diciendo al final del versículo 19, el hecho de que no dejaran es una prueba, dice Juan, de que nunca fueron de nosotros. Hermano y hermana, o somos o no somos. Es una falacia, es una mentira decir que venimos hoy y que nos vamos mañana. Venimos pasado mañana y nos vamos un día después. O somos o no somos. Y Juan dice que aquella persona que estuvo con nosotros y que se fue es porque nunca había sido de los nuestros. El mismo apóstol Juan en la segunda carta, capítulo 2, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Volvemos otra vez a encontrar el elemento de separación, el que sí y el que no. El que persevera tiene la doctrina de Cristo. El que no persevera no tiene la doctrina de Cristo. Por eso es que aquel creyente que no es fiel a las doctrinas sanas y fundamentales de la fe, tarde o temprano demuestra que no nació de nuevo. Nunca hubo un verdadero nacimiento, nunca fue hecho una nueva criatura, nunca las cosas viejas pasaron. Esas cosas viejas siguieron presentes en la persona. Por eso es que no permanece y por eso es que se va. Ahora, me preocupa en sobremanera que no solamente creyentes van a escuchar a esos engañadores. Hay otro grupo de personas que van a ser engañados. ¿Y quién es ese grupo? Es aquel grupo de ingenuos, es aquel grupo de crédulos, es aquel tipo de persona que todo lo que le dicen lo creen. Inventaron un ungüento para adelgazar y se lo ponen encima. Inventaron un medicamento para adelgazar y se lo toma. Hay gente que todo lo cree. Ese tipo de personas son las más vulnerables para que Satanás los engañe. Y con mucha tristeza, hermano y hermana, tenemos que reconocer que los valores del mundo de hoy se han infiltrado en la iglesia. La pastora Alicia nos puede dar razón en esa noche. Dentro de la iglesia, hermano y hermana, se ha infiltrado los valores del mundo. Por eso es que es muy importante que podamos discernir en el espíritu este tipo de manifestaciones demoníacas. Hay predicadores, hay líderes, hay pastores, hay creyentes que se han convertido en apóstatas. Un apóstata es una persona que fue y que ya no es. Y muchos de esos hombres, y es aquí donde quiero entrar de lleno en el tema, se han convertido en manipuladores de la grey del Señor, de las ovejas, del rebaño de Dios, porque están empezando a utilizar formas de manipulación como el chantaje, como las falsas promesas. Muchos líderes amenazan a sus ovejas y los intimidan con tal de someter a mucha gente que es ingenua y que es crédula. El apóstol Pedro había hecho una recomendación en su primera carta, capítulo 5, versículo del 2 al 4. Pedro decía, ustedes como pastores, número 1, cuiden a las ovejas de Dios que están a su cargo. Número 2, no lo hagan por obligación. Ni número 3, no lo hagan por ambición al dinero. Número 4, háganlo con el deseo de servir como Dios quiere. No traten a los que están bajo su cuidado como si ustedes fueran dueños de ellos. Hermano y hermana, en mí repica, en mí retumba esa frase que está diciendo el apóstol Pedro. Ustedes no son dueños de sus ovejas.
Ustedes no les dicen a ellas lo que tienen que hacer o no tienen que hacer, como simplemente tuvieran un látigo en su mano para que los demás hagan simplemente lo que ustedes quieren. Pedro lo está diciendo. Ustedes no los traten como si fueran sus dueños. Más bien dice, sírvanles de ejemplo. Así, cuando aparezca el pastor principal, dice Pedro, ustedes van a recibir la corona de gloria que va a durar para siempre. Gloria a Dios. Pero tengo un tercer grupo. Ahora vamos a ahondar en el segundo, pero hay un tercer grupo que va a ser engañado también. El primer grupo era aquellos creyentes que muy probablemente se vayan de nosotros a seguir esas falsas doctrinas. El segundo grupo es aquel crédulo e ingenuo que todo se lo traga. Pero tenemos un tercer grupo, y ese tercer grupo es el que voluntariamente, el que sin que se le obligue, va a tomar una decisión, y esa decisión es dejarse engañar. Hermano y hermana, y ese es el segmento que más me preocupa, porque una cosa es el creyente que trate de ser engañado, otra cosa es el ingenuo que todo se lo traga, pero hay muchas, miles de personas, millones de personas que han tomado la decisión y tomarán la decisión de dejarse engañar. Por eso es que el apóstol Pablo le decía a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 3, porque llegará el día en que la gente no va a tolerar la sólida y sana doctrina. Llegará el día, dice Pablo, que la gente no va a querer escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. Al contrario, dice Pablo, para halagar sus oídos, querrán escuchar enseñanzas diferentes que están a la medida de sus propios deseos y pasiones. Claro, van entonces a ponerle atención a aquello que les sirve, a aquello que les gusta, a aquello que es compatible con sus deseos pecaminosos. Entonces dice Pablo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar rodearse de un montón de maestros que los complazcan, diciéndoles a ellos lo que quieren oír. Ese es el tipo de persona que por decisión propia va a buscar ser engañado. ¿Por qué? Porque esos engaños se ajustan tan bonito al tipo de vida que ellos están conduciendo. Ahora, el apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 2, versículo 1 y 2, les recuerdo que ese mensaje, hermano y hermana, va a quedar grabado y que el bosquejo va a quedar en el blog a partir de las 9 de la noche. Así es que no se preocupe si no le da tiempo de anotar. Usted va a tener ese material audiovisual con esa grabación que va a quedar y también en el formato de texto para que usted después lo pueda revisar. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, que muchos otros van a imitar a estos engañadores. Entonces, aquellos que engañen van a encontrar imitadores, dice Pedro. Pero así como en el pasado hubo falsos profetas entre ustedes, dice Pedro, y vea que lo está señalando a usted y me está señalando a mí, hermano y hermana. Pongamos mucha atención en esta noche, porque dice Pedro que entre ustedes van a surgir falsos maestros que veladamente, solapadamente, sigilosamente van a mentirnos acerca de Dios y van a negar al mismo Señor que nos salvó. Y hermano y hermana, van a salir de en medio de nosotros. Por eso es que cuando antes nos hablaban de falsos cristos y falsos profetas, nosotros siempre creíamos que eran porque estaban afuera. Era de afuera hacia adentro. No, los tenemos hoy en día adentro. Y es que eso es lo más peligroso. Podemos estar asistiendo a iglesias donde tenemos a esos falsos maestros y apóstatas metidos dentro de nuestra propia congregación. Y eso es lo que el Señor en esta noche, hermano y hermana, nos llama a abrir los ojos, nos llama a poner todas las alarmas y todas las alertas dispuestas para identificar a este tipo de gente. Dice el apóstol Pedro, la condenación de esos hombres va a ser repentina y va a ser terrible. Y muchos van a imitar esa vida perversa. Y eso hará
que se hable mal del camino de la verdad. Y esa es la parte que a mí, hermano y hermana, más me preocupa. Ese versículo 2 del apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, es lo que a mí más tristeza me da, es lo que a mí más dolor me causa, porque estos hombres engañadores lo que van a hacer es que se hable mal del camino de la verdad. Nosotros aquí en Costa Rica, hace poco, en este año, tuvimos en Costa Rica, tuvimos al fundador de uno de los partidos políticos cristianos. Pastor Alicia, le estoy hablando aquí de nuestro país. Aquí en Costa Rica, el fundador de un partido político cristiano fue acusado de falsedad ideológica, fue acusado de peculado y fue acusado de abuso sexual. Entonces, ese hombre pisoteó el evangelio. Por eso Pedro está diciéndonos a nosotros que estos hombres lo que provocan es que se hable mal del evangelio. Hace poco, en 6 meses atrás, aquí en nuestro país, en Costa Rica, un hombre que se le llamaba el pastor de los ricos, nada más imagínense, también fue condenado hace 6 meses a 36 años de cárcel por delitos de violación y de abuso sexual en perjuicio de sus propias mujeres feligreses. ¿Qué es lo que están haciendo entonces esos hombres y mujeres engañadores? Hermano y hermana, están pisoteando el evangelio, están pisoteando los caminos del Señor, y lo que provocan es que se hable mal de los cristianos y que se hable mal de nuestro Salvador. Y eso es algo que Dios no va a dejar pasar por alto. Ahora, esos mentirosos le hacen añadidos a la palabra. Los que manipulan, los que chantajean, los que amenazan, los que maldicen, hermano y hermana, están lejos de estar sustentados de las Sagradas Escrituras. Ellos lógicamente le hacen añadidos a la palabra para acomodárselas de tal manera que a la hora de llevarlas a los demás, entonces les mientan diciéndoles que están basados y sustentados en las Escrituras. Jesús decía en Marcos capítulo 7, versículo 8. Vean qué interesante lo que decía Jesús. De nada me sirve, decía Jesús, que me rindan culto, porque en primer lugar, inventan reglas. En segundo lugar, después de inventarlas, las enseñan. Y lo peor, dice Jesús, es que andan diciendo que yo fui el que las ordené. O sea, tras de que las inventan, las enseñan, terminan diciendo que fui yo el que les dije que las siguieran adelante. Cuando eso que están enseñando no son más que normas de hombres. Hermano y hermana, tenemos que discernir eso que me están predicando, eso que me están enseñando, eso que dicen en la radio, eso que dice el predicador en la televisión, eso que dice el pastor en el púlpito. ¿Es una norma de hombre o es una palabra de Dios? Dice Jesús, ustedes se han apartado de los mandamientos de Dios para seguir tradiciones humanas. Hoy en día, hermano y hermana, tenemos nuestras iglesias cargadas de tradiciones y prácticas humanas, lejos de la palabra de Dios. Y si no están sustentadas en las Escrituras, por defecto no son ordenadas por Dios y por defecto sustituyen sus mandamientos. Y hermano y hermana, nos estamos metiendo en arena movediza, porque es muy peligroso, dice Apocalipsis, quitarle algo a la palabra del Señor. Si yo le quito algo a la palabra del Señor, el Señor quitará mi nombre del libro de la vida. Y si yo le pongo algo adicional a la palabra de Dios que no está consignado en la palabra, el Señor me va a enviar todas las plagas que aparecen en el libro del Apocalipsis. Por eso, la pastora Alicia me da la razón. Yo sé que también Doris, que tiene Doris Alfaro, que tiene su programa de radio, y algunos hermanos que están con nosotros en esta noche. Yo sé el hermano Omar Castro, que evangeliza, que predica. Sabemos el peligro y el cuidado que tenemos que tener cuando predicamos y cuando estamos enseñando, de no alejarnos
de lo que la palabra del Señor dice, ni a la derecha ni a la izquierda. Hablemos un poquito acerca de las diferentes manipulaciones que se dan en las iglesias. En primer lugar, hoy en día se predica del evangelio de las ofertas. Ese evangelio que lo que simplemente hace es pregonar falsas promesas. O sea, como un 2 por 1 en una feria. Si usted compra uno, le damos 2. Si usted compra 2, le damos 5. Hay muchas iglesias en las cuales hoy simplemente se oferta de todo lo habido y por haber para manipular y engañar a las personas que asisten a la iglesia. Otro problema enorme que estamos teniendo es la teología de la prosperidad. Ya nosotros nos habíamos referido en un mensaje exclusivo en ese apartado, pero hermano y hermana, la prosperidad y esa teología falsa, lo único que apela es al egoísmo y al provecho personal de quien lo predica. Claro, muy bonito. Yo le pido a usted su dinero, mintiéndole que si usted me da, Dios le va a dar. Pero hermano y hermana, yo no le doy a Dios para que Dios me dé. ¿Dónde dice la Biblia que yo le tengo que dar a Dios para que Dios me dé? David, el rey, decía, nosotros te damos de lo que tú nos has dado. Porque hermano y hermana, Dios primero nos da para que nosotros le demos. Yo no le doy a Dios esperando que Él me dé. Yo recibo de Dios tantas bendiciones todos los días que es una mentira que yo le diga a una persona, deme $5 para que Dios le repare a usted. Ok, ¿y qué hago yo con esos $5? Claro, con esos dólares hay muchos vividores, hay muchos charlatanes, hay muchos payasos, perdóneme la expresión, que están viajando, que están viviendo, que viven en casas de lujo, que comen rico, mientras sus propias ovejas cada día están más arruinadas y más pobres, creyendo este tipo de prosperidad falsa. Otra manipulación que hemos visto en muchas iglesias y en muchos años de ministerio que el Señor nos ha permitido servirle, está relacionada con las intimidaciones. Y aquí, hermano y hermana, quiero que me ponga mucha atención porque hoy en día es constante las maldiciones, las frecuentes maldiciones que son lanzadas contra aquellas personas que señalan al líder, contra aquella persona que señala a la pastora. Hoy en día, si usted no se somete, la maldicen. Yo he escuchado a pastores diciéndole a ovejas, o usted hace lo que yo le digo, o una maldición va a venir sobre su vida. Y esas manipulaciones y esas maldiciones que se profieren sobre otras personas, hermano y hermana, son comunes por los falsos profetas, por falsos pastores y por falsos líderes cristianos. Y es más común de lo que usted cree. Muchos de los que están conectados con nosotros en esta noche y me incluyo, hemos sufrido vejaciones en muchas iglesias. Nos han echado, nos han denigrado, nos han calumniado simplemente porque hemos denunciado situaciones anómalas dentro de la iglesia. Y se lo vuelvo a repetir, Pastor Alicia, a mí me sacaron con la policía de una iglesia, con toda mi familia. Así es que yo ya no me asusto. A mí nada me atemoriza. Yo ya pasé por donde asustan. Eso es algo que se da muchísimo y se repite con mucha frecuencia en diversas formas, y el problema es que muchas personas no llegan a superar esa situación. Para la gloria y honra del Señor, gracias a Dios, los que hemos padecido de este tipo de situaciones, hemos seguido adelante. El Señor ha respaldado en nuestros ministerios, el Señor nos ha bendecido y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí está el Señor con nosotros. Queda claramente demostrado que eso que se dio en ese momento era una obra y una artimaña de Satanás. Ahora, pero hay muchas personas que no lo superan. Hay muchos ministerios que hoy en día están caídos. Hay mucho daño que se le han hecho a familias enteras, a ministerios enteros. Hay increíblemente un daño moral, un daño social, un daño a la reputación de muchos hombres y mujeres que se dicen llamarse líderes y que lo que hacen es maltratar a estas personas
que les denuncian o que les señalan o que no están de acuerdo con lo que ellos consideran que tiene que ser y que según ellos dice que viene de Dios. Es una lástima que estas personas no se den cuenta del daño que hacen, y lo que más me preocupa a mí, hermano y hermana, es que no les importa. Y eso es lo más doloroso. La persona la maltratamos, la persona se va de la iglesia, no sé si se fue a perderse, no sé si la misericordia de Dios la vuelve otra vez a jalar, no sabemos qué pasó con esa persona y tampoco nos importa. Por eso es que Jesús, en Juan capítulo 10, versículo 12, era muy claro cuando Jesús decía y diferenciaba aquel que atiende la obra por un beneficio personal o aquel que verdaderamente ama la obra del Señor. Y hermano y hermana, empecemos por aquí. Que el Señor a partir de esa noche te dé discernimiento y que puedas percibir si esa persona que te dirige, si esa persona que te lidera, si esa persona que te pastorea, si esa persona que te guía, si esa persona que te enseña, si esa persona que dice que te está apoyando, lo está haciendo por un beneficio personal o lo está haciendo porque ama la obra de Dios y te ama a ti como oveja del Señor. Vean lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 12. Por eso yo le digo, hermano y hermana, que cuando nosotros vamos a la Biblia, no hay mentira alguna, no hay engaño alguno. La Biblia no miente y la Biblia fácilmente nos enseña a diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El problema está si no leemos la Biblia, si no la estudiamos, si no somos disciplinados para inquirir en ella. ¿Qué dice Jesús? El que recibe un salario por cuidar a las ovejas, huye cuando se acerca el lobo. Jesús está haciendo una analogía de su rebaño con las ovejitas y un pastor. Jesús está haciendo una comparación. Vean qué fácil y cómo detectamos inmediatamente aquel que ama la obra o aquel que simplemente quiere un beneficio personal. El que recibe un salario por cuidar a las ovejas huye cuando ve que se acerca el lobo. ¿Por qué? Dice Jesús. Las deja solas porque él no es el pastor, porque las ovejas no son suyas. Por eso, cuando el lobo llega, dice Jesús, este pastor, y ni siquiera pastor, este asalariado, dice Jesús, cuando llega el lobo, se escapa. Claro. Entonces, las ovejitas, al estar indefensas, llega el lobo, las ataca, dice Jesús, hace estrago en unas, maltrata a algunas que todavía se quedan y otras salen ahuyentadas. Cualquier parecido con lo que le ha sucedido a usted o me ha sucedido a mí, hermano y hermana, es mera coincidencia. Aquí es donde diferenciamos realmente quién ama la obra y quién no la ama. Aquel que no ama la obra, hermano y hermana, sale huyendo a la primera. No le interesa, recibe un salario, está por un beneficio. Y cuando ve que las cosas se están complicando, ¿qué es lo que hace? Simplemente se larga. Hay iglesias que han quedado diezmadas, divididas, destrozadas por hombres y mujeres que lo único que han llegado a hacer es hacer daño. Y después simplemente las dejan botadas, se largan, se van 100 metros después, arman otra iglesia y siguen en lo que han estado haciendo siempre. No les importa las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas no son de él. Esa es la gran diferencia. Siempre hemos sabido, y los que somos más viejillos en el ministerio, los que ya tenemos canas y años de trabajar para la obra de Dios, sabemos que siempre han existido lo que llamábamos pastores dictadores. Aquellos que querían controlar la vida de sus feligreses. Qué hacer, qué no hacer, dónde ir, dónde no ir. Pastorcito, ¿usted me da permiso? Pastorcito, ¿usted qué piensa? Pastor, ¿usted qué cree? ¿Lo hago o no lo hago? Hay pastores y pastoras y líderes cristianos que les encanta que se les pida permiso por todo y se vuelven hasta dictadores de sus ovejas. Pero hoy en día, hermano y hermana,
le podemos sumar adicionalmente algo más, y es aquellos que yo llamo terroristas espirituales. Pastor Alicia, no sé si está de acuerdo conmigo, pero hoy Amén. anda más de un terrorista espiritual que lo que Sí, están sí. haciendo es destruyendo la vida de otras personas con abusos y maldiciones. Sí, sí. Pastores violando a sus ovejas, pastores maltratando a sus feligreses, sacándoles el dinero que no tienen para su propio beneficio. Y por eso es que hay muchas personas que hoy en día salen heridas de las iglesias. Hay muchas personas maltratadas. Hay muchas personas que, hermano y hermana, cuesta mucho que se vuelvan a levantar y que lo que queda en ellas son gravísimas crisis de fe. Gloria Ahora, a Dios. usted escucha expresiones de esos hombres y esas mujeres. Usted no asiste a todos los cultos. Si usted no asiste a todos los cultos, Dios te va a castigar con una enfermedad. No estás diezmando. ¿De ahí? Entonces, si usted no diezma, Dios te va a castigar con pobreza. Dios te va a castigar con miseria. Dios va a traer sobre tu vida bancarrota. Criticas al pastor. Dios te va a pegar la lepra de Miriam, la hermana de Moisés. ¿Se acuerdan que ella murmuró contra su hermano el líder? Entonces a Miriam se le pega una lepra. Entonces ese pasaje garrote, porque así es como yo le llamo, un pasaje garrote, es utilizado por estos hombres y mujeres. ¿Para qué? Para asustar a las demás personas cuando se levantan en contra del pastor o cuando le dicen algo al pastor del cual el pastor no está de acuerdo. Estamos hablando de maldiciones, estamos hablando de vejaciones. Y si usted logra salir de ese campo de concentración, entonces esos hombres y mujeres lo que van a terminar haciendo con usted es maldiciendo su vida, porque ni siquiera lo dejan que usted se vaya tranquilo. Yo he escuchado expresiones como, por ejemplo, si usted se va de esta iglesia y si usted no me obedece, tus hijos van a ser drogadictos, tu matrimonio va a colapsar. Espérese porque a usted le van a robar. Espérese porque su casa se le va a incendiar. Espérese porque a usted se le va a pegar un cáncer por no obedecer a su pastor o por no obedecer a su pastora. Hermano y hermana, cuando un siervo del Señor o una sierva de Dios emite ese tipo de comentarios, de maldiciones, de vejaciones, está muy lejos de verdaderamente tener un corazón que ama la obra del Señor. Gloria a Jesús Dios. decía, no es posible de nuestra propia boca que salgan maldiciones y que salgan bendiciones. O sea, no es posible. De la abundancia del corazón es que habla nuestra boca. Y si nosotros emitimos este tipo de criterios, yo dudo mucho de esos pastorados, yo dudo mucho de esos liderazgos. Esas maldiciones no son broma y pueden ocasionar muchísimo daño, principalmente un daño psicológico. ¿Por qué? Porque muchas personas salen confundidas y lamentablemente se las terminan creyendo. Por eso es que esas maldiciones nunca van a probar que sean veraces ni legítimas de las personas que las emiten. No podemos decir que un llamado pastoral sea o le pertenezca a una persona con este tipo de frases o con este tipo de expresiones, porque hermano y hermana, esto nunca vendrá de parte de Dios. No puede Gloria a ser Dios. posible que este tipo de cosas suceda. Y algo Amén. preocupante es cómo estos mentirosos tuercen la palabra de Dios para su propio beneficio. Amén, Pedro amén. decía en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, hay algunas cosas difíciles de entender en las escrituras. Claro que sí. Leemos muchos pasajes de la Biblia. Hay algunos que son difíciles de entender. Ni siquiera los comentaristas o los teólogos más renombrados se han podido poner de acuerdo en interpretaciones únicas. Entonces dice Pedro, tras de que hay cosas difíciles de entender en la Biblia, muchos que son ignorantes y que son inconstantes las interpretan torcidamente. Claro, ¿para qué? Dice Pedro. Para que signifiquen algo muy diferente. Y no solamente tuercen eso, tuercen todas las escrituras, el resto
de la palabra de Dios. Pero dice Pedro, mucho cuidado, porque aquel que tuerce la palabra del Señor para su propio beneficio va a resultar en su propia perdición y en su propia destrucción. El que tiene oídos para oír en esta noche, hermano y hermana, que oiga. Es increíble en las iglesias hoy en día. Hay algo que se llama la cultura del amén. No sé, pastora Alicia, allá en Argentina, si a ustedes les sucede eso, pero es increíble. En muchas iglesias se presiona a la gente para que digan amén. No sé si usted ha escuchado a un pastor o un líder o una pastora diciendo, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están conmigo? Hermano y hermana, si le decimos a la gente que diga amén a lo que estamos diciendo, positivo o no positivo, bueno o no bueno, lo que estamos es reduciendo la posibilidad de que esa persona discrepe, de que esa persona no esté de acuerdo con nosotros. Y muchos mentirosos y muchos falsos líderes utilizan esa expresión. Entonces ponen a la gente a que le digan amén para entonces ellos estarse satisfechos de que todos están de acuerdo con la gran mentira que les están incorporando. Y me hace mucha gracia porque he asistido a muchos cultos donde la gente dice amén antes de que el que está predicando termine la frase que estaba, que estaba diciendo. No ha terminado de predicar, no ha terminado su frase cuando la gente dice amén. O sea, es como una muletilla, ¿verdad? Que hay y todo el mundo afirmando cosas que yo creo que ni siquiera las hemos cuestionado. Otra cosa que a mí no me gusta personalmente es cuando de una manera cuestionable existe esa costumbre de decirle a la gente, repita después de mí, o dígale a la persona que está a su lado. Tal vez usted ha escuchado eso en algunas iglesias, repita después de mí. Pero hermano y hermana, si esa persona me está poniendo a decir algo que está contra la palabra del Señor, ¿cómo voy yo a repetir lo que esa persona está diciendo? Es que ni siquiera me está dando chance de cuestionar o de preguntar y quiere que yo repita lo que él acaba de decir o que le diga a la persona que está a mi lado, afirmando y estando de acuerdo lo que él está diciendo. Por eso es que muchos líderes falsos, muchos mentirosos y muchos charlatanes, lo que están haciendo en nuestras iglesias es tratando al público presente, al auditorio, como tontitos, como incapaces de pensar con cabeza propia. Por eso, y muchas veces, llegan hasta el ridículo. Yo en una predicación, una vez, escuché a un pastor que dijo, wow. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Wow, ¿verdad? O sea, es una expresión como de admiración. Entonces le dijo a todos los hermanos de la iglesia, repitan conmigo, wow. Y adivinen qué, todos como tonticos empezaron a repetir, wow, porque el pastor decía, wow. Entonces, son cosas tan ridículas, hermano y hermana, que las estamos viendo todos los días. Pero hablemos de cosas más preocupantes. La teología de la sumisión incondicional. Y eso sí me preocupa. Es una teología de una autoridad absoluta. Es la autoridad del apóstol, es la autoridad del profeta, es la autoridad del obispo, es la autoridad del pastor que condena y que prohíbe que le critiquen. Entonces, claro, lo que estamos produciendo son líderes cristianos dictatoriales que lo que hacen es controlar la vida de los creyentes. Entonces, para enamorarse hay que pedirle permiso o ver qué piensa. Para casarse, para un plan de estudios, para aceptar un empleo, todo necesita el visto bueno del soberano o de la soberana para poder, hermano y hermana, llevarlo adelante. Y hay una gran diferencia, y yo quiero que en esa noche le quede a usted totalmente claro. Hay una gran diferencia entre pedir un consejo para la toma de una decisión
que para eso sí estamos facultados como líderes cristianos, para aconsejar, para apoyar, para que en una serie de posibilidades ayudar a escoger cuál es la mejor. Pero hermano y hermana, nosotros aconsejamos, Dios aconseja. Usted lee en Deuteronomio, ustedes pueden escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y Dios dice, yo les aconsejo que escojan la vida, que escojan la bendición, pero Dios no te va a obligar. Yo no te puedo obligar a decir qué hacer o qué no hacer con tu vida. Entonces, hay mucha diferencia entre dar un consejo pedido, porque también yo no doy consejos que no me pidan, porque eso se llama entrometerse en lo ajeno. Damos consejos cuando se nos pide consejo. Y es muy diferente a una obediencia ciega, a una obediencia absoluta hacia otra persona, dejando que esa persona sea la que al final de los finales decida por mí. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado y pedirle a Dios mucho discernimiento. Por eso es que hay pastores que utilizan textos garrotes, como por ejemplo Mateo capítulo 7, versículo 1, no juzgue para que no sea juzgado. No se meta con el ungido del Señor. Cuidado, se mete usted con la preferida de Dios, porque a usted le va a ir mal. Entonces, lo interesante es que ellos sí pueden criticar a los demás, pero nunca van a aceptar una crítica de parte nuestra. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que tener totalmente claro. Por eso es que una cosa, hermano y hermana, es juzgar deliberadamente, y como lo vamos a ver el próximo miércoles, muy diferente es juzgar con justo juicio. Este tema lo vamos a dejar en esta noche hasta aquí. Este tema tiene una segunda parte el próximo miércoles, si Dios lo permite, 8 de la noche, hora de Costa Rica, lo vamos a continuar, porque hermano y hermana, tenemos que hablar muchísimo respecto a la forma correcta de juzgar. Tenemos que hablar acerca de esas maldiciones de aquellos que le quitan palabras a la Biblia. Tenemos que aprender a identificar si aquella persona viene de Dios o no viene de Dios. Tenemos que hablar de todo esto, pero si Dios lo permite, lo vamos a retomar el próximo miércoles de la semana entrante. Ya el resto de los días ya tenemos la agenda un poco recargada. Voy a pedirle, donde usted se encuentra ahí, que por favor incline su rostro y que oremos en esta noche, dándole gracias a Dios porque nos permitió reunirnos en esta plataforma, porque el Señor nos ha hablado. Y hermano y hermana, por favor, ponga mucha atención, discierna los espíritus, pese los espíritus. Hoy más que nunca, el Señor nos llama a percibir si eso viene o no viene de Dios. Ore conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias por la disposición de cada uno de nuestros hermanos que hoy, Señor, está compartiendo con nosotros tu palabra. Que lo que hayamos dicho, que lo que hayamos hablado, que los textos que hayamos mencionado, todo, Señor, haya sido conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos discernimiento. Ayúdanos, abre, Señor, nuestro espíritu, que podamos percibir si aquello viene de Dios o no viene de Dios, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a sus familias, sus trabajos, sus anhelos, sus enfermedades, Señor, sus problemas, que tú estés con ellos, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los protejas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor en esta noche por su palabra. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Damos gracias a Dios. Que el Señor en esa noche reciba toda la honra y reciba toda la gloria.